del crecimiento económico y una potencial recesión de la economía mundial. Obviamente, esta situación mundial nos afecta porque esto que se ve como crisis mundial del capitalismo atraviesa cada uno de nuestros países que son dependientes, que están insertados de forma subordinada a esta economía mundial en crisis. Argentina particularmente ya venía con una crisis de varios años, una crisis que tiene varias aristas, pero sobre todo una crisis económica muy fuerte y una crisis política muy fuerte. Esto nos ha llevado a que estemos en una coyuntura de mucha incertidumbre económica, mucha incertidumbre política, mucha incertidumbre social. Económica porque ya arrastramos varios años de crisis que se reflejan en una altísima inflación, y esto genera que para los sectores trabajadores, para los sectores que viven de su trabajo, ven deteriorado cada vez más sus ingresos, sus salarios, frente al aumento de los precios, sobre todo los precios de los alimentos y de la energía. Entonces hay una gran incertidumbre, a pesar de que Argentina, frente a América Latina, ha tenido, al conjunto de los países de América Latina, ha tenido un crecimiento de su Producto Bruto Interno mayor a la media regional, ¿no? Cayó en el 2020 con la parálisis productiva a la que llevó la pandemia cerca de un 9,9%, y en 2021 subió un 10,3%, es decir que creció más de lo que había caído en el año anterior. Y para este año 2022, la CEPAL estima un crecimiento aproximado del 3,9%, que está por arriba de la media regional, que se estima en un 3,2%. Sin embargo, este crecimiento del Producto Bruto Interno no se reflejó en mejores ingresos para los trabajadores, sino que por el contrario lo que hay es una fuerte puja distributiva, y de esto es consecuencia la inflación, ¿no? Entre los sectores del capital que frente al trabajo quieren retener una mayor porción del excedente económico del plusvalor, ¿no? Y entonces en esta puja entre el capital y el trabajo, quienes pierden son los que viven de sus ingresos, como los trabajadores, pero también los jubilados y pensionados, a las jubiladas y pensionadas, y también aquellos que viven de programas sociales, ¿no? Que tienen que ser asistidos con algunos programas sociales porque no consiguen trabajos en el sector formal de la economía. Entonces, estos sectores han sido los grandes perdedores en esta puja distributiva que se refleja con la inflación, pero también hay, bueno, como dato, por ejemplo, el salario sigue perdiendo frente a la inflación desde hace varios años, ¿no? Y esto está registrado, las estadísticas están dando cuenta de que año a año vienen perdiendo frente a la inflación, y acá tenía algunos datos, bueno, retrocede un 4,8 puntos, y en total desde el año 2016 hasta ahora lleva retrocediendo frente a la inflación un 70%. Entonces hay una pérdida del poder adquisitivo de salarios, de pensiones, de jubilaciones y de aquellos que cobran programas sociales porque no alcanzan a cubrir sus gastos con los ingresos por lo general provenientes del sector informal. Entonces, y por otro lado, esta puja distributiva también se da hacia adentro de los sectores capitalistas, ¿no? Y esto se evidencia con los tipos de cambio tan distintos. Hay varios tipos de cambio, hay un tipo de cambio oficial, un tipo de cambio blue, y incluso el gobierno en la actualidad ha puesto tipos de cambios especiales para algunos sectores, como por ejemplo un tipo de cambio especial para los exportadores de soja, ¿no? Entonces, aquellos sectores que viven del agronegocio
también tienen su tipo de cambio especial que los beneficia y que por lo tanto también eso evidencia la puja distributiva que hay hacia el interior de los sectores capitalistas, ¿no? Porque otros sectores como las automotrices y demás también han salido a pedir su tipo de cambio especial. Bueno, a su vez la economía está... De hecho, hace poquito se aprobó el presupuesto para el año que va a entrar, para el 2023, y este presupuesto es un presupuesto a medida de lo que pide el Fondo Monetario Internacional, porque desde el año 2018 Argentina volvió a endeudarse fuertemente con el gobierno de Macri, con el Fondo Monetario Internacional, y esto ha llevado a que el fondo esté imponiendo medidas de ajuste, ¿no? Lo que ya conocemos en toda América Latina, ajuste fiscal, subas de tarifas, y este presupuesto es a pedido del fondo. Entonces, hay una situación de mucha incertidumbre en el plano económico y obviamente esto implica también una incertidumbre social porque aumenta la pobreza, aumenta alrededor del 36% de las personas se encuentran alcanzadas por la pobreza, aumenta la desigualdad social. Yo creo que toda nuestra región está marcada por la desigualdad social, por la pobreza, bueno, y estos indicadores se agravan en esta situación de profunda crisis económica. Entonces, esto también nos lleva a una incertidumbre política, porque nosotros venimos, bueno, ayer ganó las elecciones en Brasil Lula, y eso alienta a la situación de toda la región y también de Argentina, pero nosotros venimos de salir en el 2019 de un gobierno de derecha, un gobierno que había vuelto a las políticas más duras neoliberales, y la alianza que se constituyó con los sectores peronistas, que constituyó el Frente de Todos y el kirchnerismo, prometía de alguna manera revertir la situación, la pérdida de los ingresos, el retroceso de los salarios, revertir o por lo menos investigar el endeudamiento que se había contraído contra el Fondo Monetario Internacional, que se sabe que es un endeudamiento que no se volcó a construir escuelas, ni caminos, ni hospitales, sino que fue hacia la valorización financiera, ¿no? Hacia la especulación, la fuga de capitales. Bueno, nada de eso se logró hacer y el gobierno ha quedado atado a la política económica que le marca el Fondo Monetario. Y esto obviamente trae mucho descontento y una gran incertidumbre, sobre todo porque justamente los sectores de derecha son los que, siguiendo la línea de lo que hizo Bolsonaro en Brasil, que es endurecerse y radicalizar las políticas de derecha, son los que ahora se presentan como la oposición al gobierno del Frente de Todos, que se muestra tambaleante, sin una política económica que de alguna manera beneficia a los sectores más perjudicados, a los sectores trabajadores, sino que sigue siguiendo las líneas del Fondo Monetario Internacional y sigue de alguna manera beneficiando a los sectores más concentrados del poder económico, como es el sector de los agronegocios. Entonces, esto marca una situación sumamente compleja, donde no hay certeza de qué es lo que nosotros tenemos elecciones presidenciales el año que viene, y si la situación inflacionaria no se revierte, si no se logra controlar la economía y de alguna manera reparar las pérdidas de salarios, de jubilaciones, de programas sociales, está muy seguramente el Frente de Todos no va a ganar las elecciones y va a volver una derecha mucho más radicalizada, al estilo de Bolsonaro incluso, ¿no? De hecho, hay algunos personajes que se mostraban muy auspiciosos con la posibilidad de que Bolsonaro ganara en Brasil. Entonces, estamos atravesando una situación sumamente compleja y obviamente siempre tenemos que pensar las sociedades como un todo, así como no podemos pensar la sociedad argentina desvinculada de la economía mundial y su crisis y cómo esa crisis nos atraviesa,
tampoco podemos pensar la política, la economía, la cultura desvinculados, ¿no? Siempre tenemos que tener como una mirada de la totalidad y cómo nos afecta, cómo las crisis políticas a su vez también tienen que ver con crisis económicas, y la crisis de la cultura también tiene que ver con esta crisis económica y política, ¿no? Entonces, esta es la situación coyuntural, es una situación que se agrava. Hoy a la mañana, bueno, no sé cómo voy de tiempo, ustedes me dirán. No, vamos bien, vamos bien. De hecho, le quería comentar, me parece que ya está aquí el maestro Abraham Nuncio, no sé si se quisiera hacer presente. Y también tengo un mensaje. Lamentablemente, el doctor Buenavat tuvo una situación médica, entonces nos dice que no va a poder estar aquí, pero tuvo una emergencia, pues. Y me pidió que disculpara con la audiencia y con usted también, profesora. Entonces sí, vamos a avanzar con esto. Ya nada más no sé si nos está escuchando el maestro Abraham, ¿se quiere hacer presente, por favor? Bueno, no, pues en todo caso continuamos, profesora, adelante. Bueno, ustedes me dicen. No, quiero decir, esta es la situación coyuntural de la Argentina en nuestros días, de mucha incertidumbre, y esto se construye, o sea, hoy a la mañana, cuando en la presentación del fórum se hablaba de la situación de México, pero también cómo se construyó esta situación a partir de ciertas políticas liberalizadoras, que se conocen como neoliberales. Bueno, lamentablemente los países del Cono Sur, Chile, Argentina y demás, inauguraron estas políticas en nuestra América, ¿no? La dictadura de Pinochet en el año 73 y la dictadura argentina, dictadura cívico-militar, implantó estos programas a partir del 76, y esto implicó un fin de ciclo, en el sentido de que se terminó con el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, y llevó a una reprimarización de nuestras economías, ¿no? Nuestras economías se han desindustrializado y se han volcado a la producción de los monocultivos, lo que acá llamamos los agronegocios, que se producen para vender en el mercado externo. O sea, son sociedades donde no, el mercado interno no es el comprador de lo que se produce, y eso lleva a que no interesen para el capital la capacidad de consumo de los sectores trabajadores, ¿no? Entonces, solo interesan los sectores trabajadores como un costo, ¿no? Los ven como un costo para sus procesos productivos. Entonces, esta desarticulación comienza en los años 70 con la dictadura cívico-militar, se profundiza en los años 90 con la llegada del gobierno de Menem en el año 89, el menemismo profundizó este proceso con las privatizaciones de los servicios públicos, con las privatizaciones de los ferrocarriles, de los hidrocarburos. Entonces se desmanteló toda la capacidad productiva del Estado y se profundizó estas políticas llamadas neoliberales, que sus consecuencias sociales fueron desocupación, fueron el aumento de la pobreza, de la desigualdad social, y esto llevó a un estallido social en el año 2001. Ese estallido social, en repudio a las consecuencias sociales que habían traído todas estas políticas, llevaron a que surgieran después los llamados gobiernos progresistas, un nombre genérico que es para debatirlo, pero que intentaron aplicar algunas políticas de corte neodesarrollista. Sin embargo, más allá de las políticas que lograron mejorar la situación de los trabajadores, se volvieron a discutir paritarias, se mejoraron los ingresos, se ampliaron los programas sociales para aquellos sectores que no podían acceder al trabajo, se logró
recuperar parte de las pensiones que estaban privatizadas, volvieron a manos del Estado. Hubo ciertas mejoras e incluso se avanzó en algunas políticas sociales muy importantes, como una ley de medios bastante avanzada, como la ley de matrimonio igualitario, bueno, ciertos avances. No hubo una transformación estructural de la economía, o sea, no se salió de ese modelo primario exportador de alguna manera, no se salió del modelo de los agronegocios, y eso pesa y configura la economía argentina, ¿no? Entonces, no haber podido avanzar en transformaciones estructurales llevó a que cuando la crisis mundial que estalla en el 2008 se empieza a hacer sentir también en nuestros países, hacia el 2012, lleva a que el gobierno no pueda ganar las elecciones en el 2015. Los sectores de derecha se reposicionan. Por primera vez en Argentina una alianza de derecha abiertamente logra ganar las elecciones. Previamente al 76 habían sido siempre a través de golpes de Estado. Logran ganar las elecciones con un discurso en ese momento donde no se iba a tocar nada de lo que se había avanzado, pero sí de que se venía a favor de la República, que los gobiernos anteriores habían sido corruptos, contra la corrupción. Bueno, lo que más o menos escuchamos en casi todos nuestros países, porque es un discurso que ya viene armado desde arriba, desde el norte, con el Lawfare y demás. Pero bueno, lo que hizo este gobierno fue, tampoco leyendo exactamente lo que estaba pasando a nivel mundial, pensando que solamente porque asumía un gobierno de derecha iban a llover las inversiones, cosa que no pasó, y por lo tanto este gobierno de Macri intenta avanzar también en contrarreformas, como la contrarreforma laboral, previsional, impositiva, siempre en favor de los sectores más concentrados de la economía. Y en el 2017 no logra avanzar con la reforma previsional, pero con un alto costo de lucha callejera, y eso empezó, a pesar de que el gobierno había ganado las elecciones de medio término, abre el escenario para la posibilidad de un regreso de fracciones kirchneristas, del peronismo y demás. Entonces, en el 2019 gana las elecciones, pero de una forma muy débil, ¿no? De una forma donde no investigaron la deuda pública que había contraído el gobierno anterior y que nos ataba de nuevo al Fondo Monetario Internacional, donde no avanzan con medidas que de alguna forma recompusieran el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones, de los programas sociales, sino que siempre retrocediendo frente a los poderes más concentrados, a pesar de que tuvo el gobierno una buena gestión con respecto a la pandemia. Sin embargo, estamos sumidos ahora en una crisis muy fuerte, donde hay una gran puja de los sectores económicos más concentrados por acaparar el crecimiento de la economía argentina a través de la inflación, como decía al principio, y de los tipos de cambio, y el gobierno está muy debilitado y lamentablemente en lo político suponemos que la derecha va a ganar las elecciones el año que viene si no hay una recomposición de los sectores que de alguna manera busquen una salida más progresiva y más inclusiva, ¿no? Esa más o menos es la situación de Argentina en la actualidad, muy esquemáticamente planteada, pero seguramente con las preguntas que ustedes quieran hacer podemos ir ampliando, ¿no? Yo lo dejaría acá. No, efectivamente, de hecho es una muy buena visión, supongo, para toda la audiencia en cuanto a lo que está sucediendo en la Argentina, precisamente desde la salida de Macri, la llegada de Fernández y el cambio de paradigma, se pudiera decir, o el intento de cambio de paradigma, pero finalmente sigue viéndose complicada la situación por las razones que usted ya menciona.
Nuevamente le doy ya la bienvenida al maestro Abraham. Creo que ahora sí ya nos puede escuchar bien y ya tiene acceso. Adelante, maestro. Ciertamente, ante todo, pues un saludo muy afectuoso, Gabriela, por tu participación, por vernos de nuevo los rostros, ya hace un buen rato que no lo hacemos. Y desde luego lo que tú planteas es una serie de inquietudes que comparten países donde los gobiernos progresistas o de izquierda, ¿no? Como se les quiera considerar, no logran, después de toda una serie de crisis económicas, pues remontar la situación económica, las estelas de pobreza que han dejado estas crisis y la intervención desde el exterior por parte de los instrumentos multinacionales a quienes se ha entregado el control económico, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, algo se podrá hacer porque finalmente, pues en la misma condición que ahora está Argentina, se verán dentro de poco tiempo, pues Chile, mismo Brasil, que ayer ganó las elecciones, Colombia, todos aquellos países donde ha ganado, pues, la izquierda o los sectores progresistas, Bolivia. Sí, creo que lo acabamos de perder. Pero no, adelante, adelante. No, a ver, a mí me parece, en la situación que está Argentina actualmente, se ve difícil que el Frente de Todos pueda recomponerse, ¿no? Porque ya lleva 3 años de gobierno, son 4, el año que viene hay elecciones, y no avanzó con medidas que de alguna manera podrían haber posibilitado tener ciertos controles por parte del Estado sobre el proceso económico y de alguna manera interceder en esa puja económica, como por ejemplo, en algún momento bueno, no investigó la deuda, ¿no? Yo creo que habría sido algo importante investigar la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, porque es una deuda que se sabe que fue fraudulenta, ¿no? Porque eso fue a la timba financiera, fue a la fuga de capitales, y eso se podría haber investigado. Hay una causa penal abierta, pero está durmiendo en el Palacio de Justicia sin que eso avance, y no va a avanzar, si no avanzó hasta ahora. Y por lo tanto, sin investigar la deuda, se volvió a reestructurar la deuda, con lo cual ya es reconocer la deuda y estar dispuesto a pagarla sin ninguna investigación, que debería ser algo que se debería haber hecho, que había consenso para hacerlo, porque fue parte de la campaña electoral, y hubo incluso, antes de que el Frente de Todos ganara, marchas muy multitudinarias en contra del acuerdo que había establecido Macri con el Fondo Monetario Internacional. Miembros del fondo del FMI admitieron en una conferencia en Chile que habían otorgado esa millonaria suma de dólares al gobierno de Macri para que ganara las elecciones, ¿no? Y lo hicieron en tono de reprocho, como diciendo, encima que le dimos todo ese dinero, las perdió. O sea que lo admitieron. Entonces, ese habría sido un punto muy importante. Después hubo algunas, por ejemplo, una cerealera de capitales locales entró en quiebra, se sabía que tenía una deuda millonaria también con el Banco Nación, con el Banco Estatal, y hubo un intento de nacionalizar de alguna manera esa cerealera, que eso le hubiera dado al gobierno la posibilidad de controlar un poco el mercado de la exportación de los cereales. Y por lo tanto el precio de los alimentos, que es básico en esta situación, y el gobierno intentó hacer eso, obviamente hubo resistencia y no avanzó en esa medida, ¿no? No explicó a la sociedad argentina la importancia que hubiese tenido esa medida para poder tener algún control sobre el precio de los alimentos, sobre todo el precio de la harina, que es fundamental, y bueno, esa medida dio marcha atrás. Bueno, después no se restituyó la
la ley de medios que el macrismo había sacado, y hubo un montón de otras medidas que no llevó adelante por decían que la correlación de fuerzas no era favorable, pero un gobierno que gana las elecciones tiene todo el apoyo social para avanzar con esas medidas, ¿no? Entonces el gobierno fue muy débil desde el comienzo. Y esto llevó a la situación actual, que hoy en día no puede controlar los precios, que le pide, por favor, a los capitalistas que no aumenten los precios, y obviamente los precios aumentan desde más todavía cuando son estas reuniones para pedirles que por favor no sigan aumentando los precios de los alimentos. Entonces, obviamente esto está atravesado por la crisis mundial, pero esa es la situación en la que el gobierno se ve debilitado. La derecha desde el momento de la pandemia ya viene posicionándose cada vez con más fuerza, ¿no? Manifestaciones contra las medidas restrictivas de aislamiento, manifestaciones contra el uso de los barbijos, manifestaciones contra las vacunas, después manifestaciones porque no compraban la vacuna de Pfizer y compraban la vacuna rusa o la vacuna china. Bueno, ya desde el primer momento salió con mucha fuerza a la calle a manifestarse, y esto tuvo su punto máximo con el atentado que se hizo el 1 de septiembre a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Donde en el medio de auge de grupúsculos de ultraderecha, fascistas y demás, y en el medio de un lawfare también por una supuesta causa de corrupción, cuando la obra pública en Argentina funciona con mecanismo de corrupción, no es potestad de un solo gobierno. Bueno, se montó esta causa y salió la gente a apoyar a la vicepresidenta, y aprovechando ese contexto se intentó asesinarla, ¿no? Ahora, esto que debería haber sido repudiado por los sectores por todos los sectores políticos, no fue repudiado por los sectores más radicalizados de la derecha, sino que montaron un discurso de que había sido un autoatentado, de que esto lo había organizado el propio gobierno, ¿no? Y desorientaron a la opinión pública con esto, y lo peor de todo es que desmovilizaron, ¿no? Porque inmediatamente a eso hubo una gran manifestación en repudio, pero posteriormente lo que hicieron fue desmovilizar. Un paro que se estaba programando se volvió atrás, o sea, como que no hubo un sustentar. En realidad, en lugar de fortalecerse la figura de la vicepresidenta y del Frente de Todos ante este ataque de la derecha, hoy gran parte de la opinión pública no sabe si fue un autoatentado o qué es lo que pasó, ¿no? Entonces hay mucha desorientación, y lo que se ve sí es la iniciativa de la derecha más que de sectores de centro izquierda o progresistas, que están como a la defensiva, ¿no? Entonces la derecha se la ve muy envalentonada en los medios, en las redes, en la calle, con este tipo de manifestaciones, y eso hace temer que se posicione, incluso pueda ganar las elecciones el año que viene. Sí, yo nuevamente, Gabriela, insistiría en las iniciativas de los gobiernos, ya concretamente de los Kirchner, han podido impulsar la cultura política, porque finalmente los medios de manipulación, ya no se puede decir ni siquiera que de información, pues los tiene controlados la derecha en términos generales y en cualquier parte de América Latina, ¿no? Estados Unidos, Canadá, es decir, son medios que responden a un esqueleto empresarial, y que por lo tanto, pues si se ocupan de informar acerca de determinados acontecimientos, pues lo hacen con un sesgo editorial a efecto de poder o exaltar o de minimizar e incluso de combatir peyorativamente cualquier situación. O sea, hay que pensar que
En la arena política fácilmente se pueden presentar infinidad de coyunturas en las cuales cualquier oposición pues hace uso de los... Ahí se cayó de nuevo el profesor, ¿no? Así parece, creo que está teniendo problemas con la conexión y es lo que teníamos precisamente al inicio del evento, ¿verdad? Ahorita que mencionaba precisamente lo de la pandemia, yo también me quedó la duda de qué tanto o qué tanto influyó la pandemia en cuanto a la política económica que venía presentando Fernández, porque voy a poner el ejemplo de México, en el caso en que precisamente la oposición, en este caso que también es de derecha en esta ocasión, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo primero que estaban solicitando era realizar esta serie de endeudamiento a través del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y eran las exigencias, ¿no? Y también las amenazas o, digamos, las supuestas, pues sí, yo les considero amenazas, no le veo otra forma de llamarles, en cuanto a que si no conseguíamos préstamos por parte de organismos internacionales, entraríamos en una crisis mucho más severa. Sin embargo, el presidente de México se resistió, no estuvo de acuerdo, dijo que México contaba con las finanzas suficientes y finalmente en estos años ya, un año y medio después, digamos, de la crisis más grave, y a pesar de que nos encontramos en una recesión a nivel mundial, la economía de México se ha sabido mantener en este aspecto. No sé si en el caso de Argentina eso sí influyó en el caso, además de que ya Macri primero había conseguido deuda, supongo que entrando Fernández tuvo que hacer lo mismo. No, en el caso de Alberto Fernández, él prometió no volver a tomar más deuda, sino que tenía que renegociar la deuda con los acreedores privados, que fue lo que hizo durante el 2020 y después con el Fondo Monetario Internacional. Lo que no hizo el gobierno de Alberto Fernández fue aprovechar la pandemia para poder exigir que renegociar la deuda en mejores condiciones. No logró absolutamente nada, ni que le bajaran las tasas de interés, ni mejores, ni extender los plazos, o sea, no aprovechó esa situación tan especial que era la pandemia para poder lograr mejores condiciones de renegociación de la deuda, tanto con los acreedores privados como con el Fondo Monetario Internacional. No había posibilidades de volver a endeudarse porque ya el país está hiperendeudado, casi el 90% del PBI está comprometido. El tema es que después del 2020, en el 2021, la economía argentina creció, como decía al principio de la intervención, más que de lo esperado, ¿no? Sin embargo, ese crecimiento económico no se vio en los sectores trabajadores, los sectores jubilados, los sectores que viven de los programas sociales, sino que al contrario, ese crecimiento económico solamente benefició las ganancias extraordinarias de los sectores más concentrados, ¿no? Lo único que logró hacer el gobierno de Alberto Fernández en el 2020 fue poner por única vez un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, que fue sumamente resistido, y nada más. Sí, los que han salido ganando, beneficiados del crecimiento económico que se registró en el 2021 y que se está registrando en el 2022, han sido los sectores más concentrados de la economía, ¿no? Y la inflación es producto de esa puja distributiva, ¿no? Esa lucha por quién acapara las ganancias extraordinarias. Y el gobierno no ha sabido o no ha podido, ya debilitado porque ha venido cediendo año a año, poner un freno a esos sectores más concentrados de la economía. También tiene que ver con la cuestión estructural de la economía argentina, que está muy concentrada, monopolizada, son grandes empresas las que controlan todo la venta de alimentos, la distribución, entonces no ha habido políticas para diversificar un poco la producción, los mercados y demás, ¿no? Está muy concentrada la economía argentina en este rubro, y entonces estos sectores monopólicos pueden imponer los precios que quieren prácticamente, y en el contexto de crisis mundial, de recesión, de guerra en Ucrania y demás, el precio de los alimentos
sigue aumentando sin que el gobierno pueda hacer nada, y los más perjudicados son los sectores que gastan todos sus ingresos justamente en alimentos y no tienen capacidad de ahorro, ¿no? Gabriela, Mm. lo que tú nos narras en este proceso inmediato de Argentina es lo que prácticamente todos los países de América Latina hemos vivido desde los años 80, una vez que las grandes potencias aliadas a las empresas multinacionales o transnacionales decidieron que la renta o la rentabilidad debía crecer a toda costa, a costa pues justamente del fondo común de recursos que se generan en los países, y que ese fondo común debiera aportarle a los inversionistas mayores ingresos. No hacia los, bueno, finalmente si los trabajadores se contentaban o no, les importaba poco, ¿no? Eso finalmente no era su negocio, sino establecer mecanismos que llevaran a una mayor concentración eh, permanente de la riqueza, ¿no? Pero esto justamente digo yo, bueno, ¿cómo se ha combatido en términos ideológicos? Porque el problema que tú nos dices, bueno, es que incluso los sectores de trabajadores, de clase media, en fin, todos aquellos que se sienten lesionados por la política económica general o las condiciones de la política económica que parten desde los centros metropolitanos, ¿no? Hacen que cualquier intento de los gobiernos eh, locales, pues dé al traste, y si ya ganaron incluso poca eh, por poca Margen. por poco margen, pues puedan ser bajados del gobierno, porque como dice Álvaro García Linera de Bolivia, en Bolivia hemos ganado el gobierno, pero todavía no ganamos el poder. Eso le tiene que quedar muy claro a los partidos que se alían o no en el espectro de la izquierda, ¿no? Porque otra cuestión, eh, los medios siguen estando bajo el control de la derecha. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de los gobiernos que llegan al poder público frente a esta circunstancia? Porque ¿cómo es que aquellos a los que les afecta la economía, pues no están de acuerdo con medidas que de alguna manera pueden traducirse en un alivio para ellos, no les apoyan esas políticas porque reciben el bombardeo permanente de fuera y de dentro de los medios de comunicación con mayor potencia o influencia, ¿no? Sí. A mí siempre me queda la idea de que los gobiernos, una vez que reciben el gobierno, no hacen demasiado por crear condiciones ideológicas para poder defender sus posiciones, porque se atienen mucho a que finalmente los preparativos de la próxima elección pues puedan tener una respuesta positiva, y lo que pasa es que no siempre es así, y pareciera ser que hay la asunción de que el electorado es fiel a una posición u otra. Nosotros hemos visto ascender eh, gobiernos fascistas pues desde la época de Hitler. O sea, de repente pareciera que Hitler llegó al poder mediante un golpe de Estado, y no fue así. No, claro. La población no tenía recursos suficientes para sus necesidades básicas, y entonces se presenta un partido, el Partido Nacional Socialista, señalando toda una serie de medidas que finalmente se van cumpliendo en la práctica. Y esto hace que la población en general, pues no piense si aquel gobierno es fascista o tiene tintes socialistas o de centro. No es, yo eso lo comentaba esta mañana. No es así, no es así de repente en casos como los de Brasil el día de ayer,
¿no? Como fue en el 2018 el caso de México, como en este mismo año fue el caso de Boric y de, bueno, el año pasado, el caso de Boric y de Petras en Colombia, ¿no? Sí. Pero llegan al poder y la verdad es que pareciera ser que la propia burocracia en la que se hayan inmersos, pues no les habilita precisamente para crear respuestas ideológicas, pues a través naturalmente de medios, de redes sociales, de, digamos, apelar a las organizaciones básicas de la sociedad, como son los sindicatos, las organizaciones vecinales, en fin, Sí, los centros educativos o algunos centros educativos, porque hoy la educación, por ejemplo, en México, pues en buena medida está en manos de la iniciativa privada, como aquí le claro. llamamos, ¿no? Pues al conjunto de los inversionistas. Y pues allí los preparan precisamente para estar en una condición de oposición, sea cual fuere el motivo. La cuestión es la persecución desnuda del poder para que creando un clima de oposición, aunque no haya suficientes motivos para ello, e incluso aunque haya motivos que hayan rescatado de alguna manera el ingreso de los estratos más bajos, pues pueda ser cuestionado, ridiculizado, puesto en la picota finalmente, ¿no? Sí. Pero yo siento que los gobiernos no tienen en cuenta este aspecto fundamental de la disputa ideológica y Sí. política, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante lo que decís, porque primero que estos gobiernos llegan con un diagnóstico falso, me parece a mí, que es que se puede gestionar el capitalismo, ¿no? O sea que el problema de que el capitalismo esté cada vez más salvaje, como se dice, es una cuestión de gestión, ¿no? De que pueda haber una gestión más salvaje y una gestión que haga de estos capitalismos unos capitalismos serios, inclusivos. Y lo que hay que entender es que el capitalismo como economía mundial tiene una crisis muy fuerte, una crisis de sobreproducción, de rentabilidad que ya viene de larga data, y el capital, para revertir esa crisis, a lo que apela es a la mayor explotación de los trabajadores y de las trabajadoras, y por eso vemos que hoy hay trabajadores en todo el mundo que tienen salarios de pobreza, ¿no? Hoy la pobreza no solo afecta al que no tiene trabajo o al que tiene un trabajo informal, sino que hay trabajadores que tienen salarios que no ayudan o que no les sirven para llegar a fin de mes. Entonces el capital viene a sobreexplotar a los trabajadores y las trabajadoras, a sobreexplotar a las poblaciones campesinas, a expropiar o a expoliar nuestros bienes comunes. Por eso en toda América Latina sufrimos lo que se llama, o que ahora se denomina el extractivismo, pero que es esta expoliación de recursos, de bienes naturales, ¿no? La agrominería, el fracking. Bueno, el capital viene por todo. ¿Qué es lo que siempre hizo? Para que eso no sea así, tiene que haber una organización que frene, que se organice para poder enfrentar. Si a su vez los gobiernos progresistas creen que pueden balancear, pero desarticulando la organización de los sectores trabajadores, de los sectores campesinos, de toda la fragmentación social que hoy está luchando, porque uno si viene a Argentina va a encontrar que todos los días hay una calle cortada, que están los que están pidiendo por el programa social, los que están pidiendo por trabajo, los que están pidiendo por el fracking, los que están, o sea, hay una fragmentación de sectores que están luchando y resistiendo a estos avances, pero lo que no hay es una articulación de esos sectores y que esa articulación no solo pasa por los medios, porque quien está llegando con un discurso ideológico es la derecha a través de los medios de comunicación, de los medios masivos, sino que también pasa por movilizar en los territorios, por movilizar en los sindicatos, por movilizar en las escuelas,
Y a mí me parece que los progresistas, en el caso argentino, que es el que conozco mejor, cuando asumieron los gobiernos vinieron a garantizar la gobernabilidad, ¿no? A tranquilizar, a sacar a la gente de la calle. Y yo creo que ahí es donde perdieron fuerza, ¿no? Con ese discurso de, bueno, sobre todo Argentina, que había sido la crisis del 2001, entonces, bueno, vinieron a garantizar la paz social, que la gente volviera a su casa, que no se siguiera manifestando, y eso, de alguna manera, los debilitó, porque no tienen fuerza para lograr concesiones, de alguna manera, del capital, ¿no? Entonces el capital arremete, si no tiene del otro lado una fuerza social que se organice para resistirla, avanza, avanza y avanza, ¿no? Entonces, me parece que parten de esta premisa de que pueden articular con el capital, que pueden gestionar el capitalismo, pero a su vez desarticulando a la base social que podría sostener estos gobiernos o que podía presionar para estas mejores, lograr esto. Y esto lo desmovilizaron y tampoco se hizo un trabajo ideológico, como vos decís, para que la gente tome conciencia de los problemas, ¿no? Porque el caso que mencionaba anteriormente, cuando se pretendió estatizar a esta cerealera que estaba endeudadísima, una deuda fraudulenta también con el Banco Nación y demás, y que el Estado o al gobierno le hubiese servido tener en sus manos una cerealera para poder controlar el negocio de los alimentos, no hubo un trabajo con la población de mostrar la importancia de esto. Y hubo, por ejemplo, imágenes ridículas de gente con un auto de hace 30 años atrás, con un cartelito que decía viva la propiedad privada, ¿no? Entonces, porque se instaló el discurso de que el gobierno venía a expropiar todo, hasta las macetas que uno tiene en el balcón. Entonces, hay ahí falta un trabajo ideológico justamente por conocer cuáles son los problemas, cuál es la raíz de los problemas que enfrentamos las sociedades y por lo tanto cuáles son los mecanismos para poder enfrentar en parte esos problemas, como podría ser la nacionalización de una empresa cerealera o controlar nuevamente todos los cereales, todas las exportaciones salen por el río Paraná y el control de esas exportaciones están en manos privadas, el Estado no controla qué es lo que sale por ahí. Entonces, hay un montón de medidas que un gobierno progresista podría llevar adelante, que obviamente los sectores concentrados en la economía se van a oponer, pero estos gobiernos, no, o por lo menos en el caso de Cancino, no avanzan con esas medidas porque tampoco tienen a la población apoyándolos, porque no explican, porque no hay un trabajo en las bases, vuelvo a decir, en los territorios, en los sindicatos, en las organizaciones campesinas y demás, para avanzar con esas medidas, ¿no? Sino que han abandonado, me parece a mí, la calle, ¿no? Entonces creo que ahí radica gran parte de los problemas, ¿no? Por ejemplo, para que la explicación sea un poco más concreta, Gaby, ¿qué ha hecho la alianza ya una vez conseguido el gobierno precisamente para extender sus posiciones, sus ideas, ¿no? Para convencer después de las campañas políticas, porque eso pareciera ser casi como una maldición, una vez que los gobiernos de izquierda, progresistas, en fin, se sientan en las curules o en la silla presidencial, pues abandonan ese trabajo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que van a poder echar abajo las medidas tomadas en el conjunto de las transnacionales, en los organismos multilaterales, llámense Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la OCDE, etcétera, pues por lo menos pueden crear una idea de que pueden tener la capacidad si se crean otras condiciones políticas y sociales diferentes, porque si no se les ofrecen esas condiciones, estas utopías posibles, pues entonces la gente finalmente ante el aluvión de ideas y de posturas de la derecha, de los grupos fascistas, etcétera, pues entonces
francamente creo que el horizonte de la izquierda, en términos generales en América Latina, pues está condenado a acaso disfrutar de unos cuantos meses de poder por bajar estrepitosamente y permanecer años bajo, perdón, bajo Sí. la opresión o bajo ni siquiera la hegemonía, porque pues la hegemonía es mucho más compleja y lleva a un convencimiento con hechos, ¿no? No solamente es saliva la que se emplea para crearla. Esta mañana me refería yo a las 3 décadas que vivió México en algo que se llegó a llamar el milagro mexicano, porque naturalmente, por toda una serie de factores, crecía la economía en índices de 7-8% anual, lo cual dejaba un margen holgado para que la movilidad social fuera la que valorara al partido en el poder, y no tanto porque se preocupara por la democracia, ni mucho menos. O sea, desde 1940, cada elección supuso un enorme aparato de fraude, ¿no? Entonces, en muchos distritos, el partido oficial, ¿no? Pues ganaba hasta con un 110, 120% y nadie decía nada. O en pocas palabras, eran posiblemente algunos pequeños grupos insulares, ¿no? Que no repercutían seriamente en la cabeza de la gente, ¿no? Sino que se conformaban con aquellas enormes mentiras, con la simulación de que se ganaban elecciones, aunque no se ganaran, pero el problema es que la gente empezaba a percibir que había pan en su mesa, que había vestido, que había techo, que había cierta seguridad social, etcétera. Entonces, si eso no se consigue como parte del ejercicio hegemónico del poder, pues francamente digo yo, pues cualquier gobierno que llegue cualquier gobierno de izquierda o progresista que llegue al poder político y no haga lo suficiente para convencer a la población, tanto en términos materiales como en términos ideológicos, pues está perdido en las próximas elecciones. Como tú señalas, pues posiblemente pierda las elecciones y entre una derecha cada vez más agresiva, porque el problema es eso, tú lo acabas de narrar, el episodio de intento de homicidio de Cristina Kirchner, realmente es una señal sumamente ominosa, porque al fin y al cabo se salen con la suya, con esto de que no, fue un autoatentado, ¿no? Pues bueno, y si la población, los sectores que están padeciendo la situación económica en términos pues más lesivos, ¿no? Asumen que tal vez sea un autogolpe y no un intento de homicidio. Entonces, esas cuestiones son las que a mí realmente sí me preocupan, ¿no? Porque no se eleva la conciencia de la gente. Mira, a ver, ¿qué ha hecho la alianza en ese sentido para fortalecer su posición, como aquí tú y yo lo hemos señalado, ante grupos, sectores, gremios de trabajadores, de clase media, en fin, de familias, de vecinos, en fin, gremios en este caso que están en las universidades, que están en la burocracia misma, porque allí tú no aseguras cuando se viene una elección que tu propia burocracia vaya a votar por ti. Eso es un drama, ¿no? Y normalmente hay, digamos, va creciendo la confianza en los gobiernos progresistas de que con los pequeños programas sociales y económicos que van a presentar, eso les va a acarrear votos. Y como tú has visto, no es así, porque del otro lado les presentan precisamente los lados oscuros
de la película y les dicen, no, hombre, miren, este gobierno es pésimo, este es un gobierno de bandido que viene nada más a despojarnos, porque la idea se asienta, digamos que emocionalmente, en la medida en que ven que hay carencias. Las carencias son las peores consejeras para un posible triunfo de un partido de esta naturaleza que comentamos, porque no se trata de una revolución, ni mucho menos, sino de llegar al poder mediante esquemas en donde el dinero y la corrupción son las dos columnas principales que permiten que un partido pues, llegue al poder, ¿no? Sí, sí, me parece, hay muchas cosas que vos decís que disparan reflexiones. Una, en Argentina yo creo que durante los 30 y el 70 y pico, 75, 76, que es el golpe de Estado, hubo una mejora de las clases trabajadoras, ¿no? Porque hubo un modelo de industrialización que permitió cierto ascenso social, pero sin embargo ahí hubo mucha confrontación social, ¿no? Acá se vivieron el llamado Cordobazo en el 69, Tucumanazo, un montón de puebladas, hubo organizaciones guerrilleras, ¿no? Hubo una gran conflictividad social que justamente la dictadura viene a cortar de raíz, ¿no? Y cortando de raíz esa conflictividad social, transforma la economía argentina, ¿no? Entonces ahí hubo una derrota, ¿no? Una derrota política, una derrota social. Las democracias que se reconstruyen después de la dictadura, a pesar de los avances, los juicios que se lograron hacer y demás, son democracias que se reconstruyen sobre esa derrota. Y eso se ha tramitado en estos 40 años de democracia de alguna manera en una derrota ideológica también, porque ya no hay ese horizonte de una sociedad alternativa, de que se pueda hacer otra cosa, ¿no? Parece que la sociedad capitalista es lo máximo a lo que podemos aspirar. Y eso se evidenció cuando Néstor Kirchner asume su presidencia en el 2003, él anuncia que, o sea, él no dice que viene a hacer el socialismo, ni el socialismo del siglo XXI, lo que viene a hacer es un capitalismo serio, un capitalismo nacional, y eso despertó la adhesión de la gente, ¿no? De que se podía vivir de alguna manera mejor en una sociedad capitalista. Y eso es lo que fracasó, lo que no se logra hacer, y no se logra hacer porque el capital no encuentra resistencia del otro lado, ¿no? Se viene todavía, no se ha revertido esa situación que se inaugura con la dictadura militar, y entonces no hay en el horizonte un imaginario, una subjetividad que crea que se puede hacer otra cosa, ¿no? Que se pueden vivir en sociedades más justas, más humanas, donde lo que importa no sea el lucro y las ganancias, sino justamente el bienestar de la población. Parecía en la pandemia, cuando se hablaba de la economía o la vida, que se empezaba a construir ahí un imaginario donde lo que importaba era la vida y no los negocios, pero bueno, eso fue efímero, y no hay todavía esa reconstrucción que seguramente la conciencia no viene de afuera, sino que viene de las luchas, ¿no? Esa reconstrucción de esos imaginarios de construir unas sociedades más humanas, más justas para todos, vendrán de las luchas que se vayan dando, de las resistencias que se vayan articulando, y de la capacidad que tengamos los sujetos que estamos involucrados en esa resistencia de poder articular una lucha política, ¿no? que vea al capital como el causante de nuestros padecimientos, y no a los excesos, ¿no? Porque también se ha montado un discurso de que lo malo es el neoliberalismo y no el capitalismo, ¿no? Entonces me parece que si logramos empezar a dar cuenta de que el responsable no son los excesos del capitalismo, sino que es el capitalismo, que es una relación social, empezamos a construir esa conciencia, pero esa conciencia se va a construir en las luchas, no hay otra forma. Porque, sí, perdón.
Sí, efectivamente, muchas gracias, profesora. Es cierto eso, ¿no? La parte de que no consideramos, ahora ya nada más nos quedamos enfrascados un poquito en el neoliberalismo y no precisamente en lo que viene siendo el capitalismo, y no considerando también más bien incluso lo que viene siendo la ambición individual, ¿no? La subjetiva ambición que se da. Y bueno, pues el tiempo lo tenemos encima. Había unas preguntas que curiosamente un par de ellas fueron respondidas así a través de la plática porque preguntaban sobre la relación de la economía y los medios de comunicación, pero sí fue tocado ese tema. Lamentablemente sí nos tenemos que retirar, ya el tiempo está encima, pero no antes, sin agradecerle a usted, profesora, su presencia aquí en este momento. Y a nombre del Centro de Estudios Parlamentarios le presentamos este reconocimiento. Creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, gracias. No, claro, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por participar. Espero que no tengo respuestas por ahí, pero sí a por lo menos estimular las inquietudes y las reflexiones sobre lo que pasa en nuestros países, que vuelvo a decir, no son islas, estamos todos en el mismo barco, y me parece que tenemos que empezar a conectar, y me parece muy buena esta iniciativa de empezar a conectar nuestras problemáticas, ¿no? Porque seguramente a lo largo de todas las sesiones se van a ver que padecemos los mismos problemas, aunque en cada país haya formas de manifestación de esos problemas y de esas luchas políticas, económicas, sociales y culturales con sus particularidades, pero vamos a encontrar seguramente una matriz común a todos los problemas que atravesamos los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, ojalá también encontremos un encuentro entre todos nuestros pueblos. Te agradezco muchísimo yo a ti, Gabriela, y vamos a dejar que el licenciado Víctor Candelas despida el programa. Yo te digo a ti, muchísimas gracias por tu participación, gracias a ustedes. Por haber sido todo este tiempo tan atenta y estar pendiente de incluso pues nuestras necesidades organizativas. Gracias entonces y buenas tardes a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos nuevamente a nombre del Centro de Estudios Parlamentarios, y nos despedimos de lo que viene siendo el segundo, porque México ya estuvo en la mañana, en este caso el segundo conversatorio que viene siendo del Fórum de las Américas sobre Política y Cultura, Tendencias Globales y Locales, en la versión de Argentina. Muchísimas gracias, profesora, gracias, maestro Abraham Nuncio, muchas gracias a todos los presentes, que tengan un excelente día. Hasta luego.